escala de inteligencia para adultos de Wechsler, tercera edición, es un instrumento clínico de administración individual que sirve para evaluar la capacidad intelectual del adulto de entre 16 y 86 años. La WISE, edición 3, consta de varios subtests, cada uno de los cuales permite evaluar una faceta distinta de la inteligencia. La WISE 3 contiene un total de 14 subtests, 11 tomado de la WISE R, uno adaptado a la WISE 3, que es el de búsqueda de símbolos, y dos subtests nuevos, los cuales son el razonamiento con matrices y ordenamiento de números y letras. La escala de inteligencia para adultos de Wechsler, tercera edición, tiene los siguientes propósitos. Primero, se puede utilizar como test psicoeducacional para la planificación y ubicación de los estudiantes en la escuela secundaria y postsecundaria. Es un instrumento central para la evaluación de las discapacidades de aprendizaje y determinar la excepcionalidad y el talento. También se ha utilizado para predecir logros académicos futuros. Se utiliza para un diagnóstico diferencial de los trastornos neurológicos y psiquiátricos que afectan el funcionamiento mental y además es útil para la investigación clínica. Para una adecuada ambientación del lugar, existen algunos principios de administración que se deben tomar en cuenta al momento de aplicar el test. Condiciones físicas. El escenario físico puede afectar el desempeño del examinado, por lo tanto, es necesario generar un lugar y momento apropiado para que el evaluado rinda. La escala debe tomarse en una habitación con buena ventilación e iluminación y en la que no haya distracciones ni interrupciones externas, tales como el sonido que quizás no permita que la persona pueda concentrarse y responder adecuadamente. Además, solo se requiere la presencia del examinador y examinado. La disposición de los asientos es importante para una administración eficiente, ya que los muebles deben ser cómodos y de un tamaño adecuado para el examinado. En el caso de que la superficie de la mesa sea rugosa, es esencial remediarla, proporcionándole al examinado algún tipo de tablilla para que pueda apoyar las hojas en las que trabaja. Y por último, los examinadores zurdos deben ubicar el material del lado opuesto. Los materiales que no se estén usando deben estar fuera de la vista del examinado, pero al alcance de la mano del examinador. Esto se puede lograr ubicando los materiales sobre una silla o mesa baja junto a la mesa de trabajo. Tiempo de administración. El tiempo de administración es de aproximadamente de 1 hora y media. Por lo tanto, es necesario hacer todo lo posible para tomar la totalidad de la escala en una sola sesión. No obstante, si el examinado se fatiga, hay que detener la administración, permitir que descanse y tratar de completar el testeo después de una breve pausa. Cuando estas interrupciones sean necesarias, debe realizarse entre subtest y subtest. Si el testeo no se puede realizar en una sola sesión debido al estado clínico, motivación inadecuada, la fatiga del examinado o por otras razones, se debe interrumpir la administración y agendar la continuación del examen, tomando en cuenta que entre las dos sesiones de testeo debe haber menos de una semana. Establecer y mantener el rapport. Es esencial que haya una relación cooperativa entre el examinado y el examinador. Como en todas las interacciones sociales, un tono de acentuación no amenazante que promueva el rapport, de tal forma que el examinador debe generar confianza y dar sugerencias de ánimo para mantener motivado al examinado. Por último, no podemos olvidar saludar y agradecer al examinado por su colaboración. Como ya lo mencionamos anteriormente, el WISE 3 está compuesto por 14 subtests. Para la aplicación del mismo, empezamos con el primer subtest, que es completamiento de figuras, para lo cual se necesitan los siguientes materiales: el test, cuadernillo de estímulos y un cronómetro, que en este caso será el de un segundo. Se le da la siguiente instrucción al evaluado. En cada ítem de este subtest debe de ver una figura y continuar señalando o nombrar la parte importante que falta en ella. En cada ítem debe responder dentro de un tiempo límite de 20 segundos. Si se pasa del tiempo, así sea un segundo, se puntúa con 0. Se inicia desde el ítem 6, porque se supone que desde el 5 hasta el 1 el evaluado ya los tiene ganados. Entonces se le da la siguiente instrucción. Se le enseña la lámina de la puerta y se le dice qué falta en ella. Si el evaluado nos contesta bien, le ponemos, se puntúa con 1, pero en caso de que nos conteste el ítem 6 o 7 con 0, vamos a hacer una regresión y comenzamos a preguntar desde el 5. Le enseñamos la lámina 5 y le decimos que falta en el tren. Si nos dice correctamente, puntuamos con 1.
Y así sucesivamente con el 4, le presentamos la lámina del maletín y le preguntamos lo mismo. Si nos responde correctamente, puntuamos con 1. Pero en caso de que le preguntemos el ítem 5, 4, 3, 2 y 1 y nos responda 0, paramos la evaluación y no la seguimos continuando, sino pasamos al siguiente subtest, que es vocabulario. A diferencia de que si tiene 2 ítems puntuados como 1, seguimos desde el ítem 8, así sucesivamente hasta llegar al ítem 25. Para la aplicación del subtest 2, que es de vocabulario, se le da las siguientes instrucciones al evaluado. Se le pide que dé el significado de las siguientes palabras, por ejemplo, cama, barco, desayuno. En este caso, se inicia desde el ítem 4. Si aquí puntúa con 2, se continúa, pero si puntúa en el ítem 4 o en el ítem 5 con 1 o con 0, se retrocede, haciéndole las preguntas del ítem 3, 2 y 1. Si en el ítem 3 y 2 puntúa con 2, se continúa con el ítem 6 y así sucesivamente hasta llegar al ítem 32. Es importante también recalcar que después de 6 ítems consecutivos que puntúe con 0, ya no se sigue evaluando y aquí no hay Ahora explicaré el subtest número 3, que se denomina dígitos, símbolos y codificación, el cual trata de donde el examinado copia símbolos que están aparecidos con números, rigiéndose por una clave. Dibuja cada símbolo que ven aquí debajo de cada número que le pertenece. Pero utilizaremos un cronómetro ya que tiene un límite de tiempo de 120 segundos. Por ejemplo, le muestro que tiene los 9 números un símbolo y él tendrá durante 120 segundos que ir colocando cada símbolo que corresponda, para luego realizar la calificación correspondiente según cuántos símbolos ha colocado. Si el examinado comete algún error en cualquiera de los ítems de muestra, hay que corregirlos de inmediato y repasar el empleo de la clave. Continuamos proporcionándole ayuda en el caso de que sea necesario. No hay cómo pasar el subtest hasta que él haya comprendido la tarea que debe realizar con claridad. Cuando el examinado completa correctamente un ítem de muestra, hay que alentarlo diciéndole sí o correcto. Una vez que haya completado todos los ítems de muestra, se le debe decir, ahora ya sabe cómo proceder. Cuando le diga que empiece, llene el resto de las casillas. Si el examinado omite un ítem o comienza a llenar todas las casillas correspondientes a un número, por ejemplo, que solo empieza a llenar el 1, se le debe decir que tiene que llenar las casillas en orden. También es importante mencionar que no hay que proporcionarle más ayuda de esa, salvo que para recordarle que debe continuar con toda la tarea hasta que el tiempo se detenga, que sería de 120 segundos, como ya lo dije. En este mismo subtest tenemos un procedimiento opcional, el cual trata de apareamiento con su abreviatura A y recuerdo libre. El apareamiento nos dice que consta de 2 renglones de ítems, como vemos aquí, que son números sin los símbolos en la parte posterior. Se le dice al encuestado que yo quiero o pretendo que él dibuje todos los símbolos que pueda recordar que vayan de acuerdo a cada número en base a la actividad que realizaron anteriormente. Posteriormente, cubrimos con una hoja en blanco lo que ya realizó en la parte de apareamiento para que en la parte final de la hoja en blanco tenga el recuerdo libre y realice los símbolos que se le vengan a la mente ya sin tener en base a los números, sino los que él recuerde. El siguiente subtest, número 4, es el de analogías, el cual trata de que se le va a mencionar a la persona encuestada de forma oral las siguientes palabras y se le va a preguntar qué tienen de relación o en qué se parecen. Vamos a dar inicio desde el ítem 6, ya que significa que los 5 anteriores ya están ganados. Si el examinado tiene puntajes perfectos, es decir, de 2 puntos, ya que cada uno vale 2 puntos, en los ítems 6 o 7
Quiere decir que ya tiene ganados 2 puntos en todos los anteriores, como ya lo dije. Se dará una retrogresión cuando el examinado obtiene puntajes de 0 o de 1, ya sea en el ítem 6 o 7, administrándole los ítems del 1 al 5 de forma inversa, hasta que logre puntajes perfectos en 2 ítems consecutivos, ya sea en cualquiera de estos que sean 2 consecutivos. Si obtuvo un puntaje perfecto en el ítem 6, que es de 2, hay que incluirlo en la retrogresión. Si se satisface este criterio, hay que otorgar un puntaje perfecto para cada uno de los ítems anteriores no administrados. A continuación, proseguimos con el subtest hasta que se aplique el criterio de interrupción, que es cuando la persona ya va con 4 puntajes consecutivos de 0. Es importante mencionar las siguientes indicaciones generales. Que se debe presentar el subtest diciendo lo siguiente. Muy bien, continuemos. En esta sección le voy a leer las 2 palabras y quiero que usted me diga en qué se parecen y qué tienen en común. Como vemos aquí, hay 2 palabras. También podemos tener algunas dificultades, pero para ello podemos preguntarle a la persona lo siguiente. Por ejemplo, ¿en qué se parecen, qué tienen en común una con una de las palabras? Si supongamos el examinado responde de manera ambigua, poco claro, se le puede decir ¿qué me quiso decir? O bien dígame algo más sobre eso. O por último quizás te puede dar 2 respuestas. Se le debe preguntar con cuál respuesta se queda. El subtest que les voy a explicar es el número 5, que es diseño de cubos. Los materiales que vamos a utilizar es el manual, el cuadernillo de estímulos, los cubos y el cronómetro, que en este caso vamos a utilizar un celular. En este subtest se le pide al examinado que reproduzca imágenes o modelos en 2 colores diseñados por los cubos. Estos diseños presentan dificultades crecientes que van desde modelos con 2 cubos hasta modelos con 9 cubos. Cada cubo tiene 2 caras rojas, 2 caras blancas y 2 caras rojo y blanco. Iniciamos desde el ítem 5, que nos dice que si el examinador obtiene puntajes perfectos de 2 puntos, tanto en el 5 como en el 6, se le asigna 2 puntos del 1 al 4. Y en la regla de retrogresión nos dice que puntajes de 0 o 1 en los ítems 5 y 6 se administra los ítems 1 al 4 de forma inversa. Y se les puede interrumpir cuando tengan 3 ceros consecutivos. Con los diseños 1 y 5, el examinador reproduce los modelos construidos por el examinador. El examinador debe presentar los modelos que están acá en el manual y las fichas se le pone al examinado a una distancia de 18 centímetros y el tiempo va subiendo según los ítems. Por ejemplo, del ítem 1 al 6 tienen 30 segundos, del 7 al 9 60 segundos y del 10 al 14 120 segundos. Explicar es el número 6, que es de aritmética. Los materiales que vamos a utilizar son 20 problemas aritméticos que se encuentran en el manual, los 9 cubos, el cronómetro, que en este caso vamos a utilizar el celular. En este subtest se le presenta al evaluado una serie de problemas que los tiene que resolver mentalmente. No puede emplear lápiz, papel y tiene que responder también oralmente dentro de un tiempo límite. Empezamos con el ítem 5. Si el examinado obtiene un puntaje perfecto de 1 punto, en el ítem 5 y 6 se le asigna un puntaje perfecto de 1 a 4. Si el examinado corresponde 0 puntos en el ítem 5 o en el ítem 6, se le administra del ítem 1 al 4 de forma inversa, hasta que obtenga un puntaje perfecto de 2 consecutivos. Si obtuvo un puntaje perfecto en el ítem 5, se lo cuenta en la secuencia retrogresiva. Cuando se satisface este criterio, se asigna la suma de los puntajes perfectos por cada uno de los ítems precedentes no administrados, que son estos.
Luego se continúa con el subtest hasta que se satisfaga el criterio de interrupción. En el caso de que exista interrupción, solo se lo puede hacer si es que tiene 4 puntajes de 0. Tomar el tiempo al examinado después de haberle leído el problema. Si él lo solicita o es evidente que no comprendió la tarea, no hay problema de volverlo a repetir. No obstante, el tiempo se comienza a tomar después del final de la primera lectura del enunciado. Por ejemplo, como empezamos en el ítem 5, nos dice cuántos son, lo adaptamos a $4 más $5, pues tiene que dar una respuesta de $9, que puntuamos 1. También nos puede dar como una respuesta errónea y le puntuamos 0. Test número 7, que es el de razonamiento de matrices, se utilizará el manual y el cuadernillo de estímulos. Este subtest está compuesto por 4 tipos de razonamiento no verbal, en el que debe de completar algunos patrones. Primeramente se debe de empezar con 3 ítems de muestra, que son estos, el A, B y el C, que le siguen. Primeramente se le debe de indicar las opciones posibles para el primer ejemplo, y él nos debe de escribir cuál cree que va ahí. Si es que el evaluado no contesta correctamente, se le diría que va a esta, por ejemplo, aquí. Y así con los 3 ítems de prueba. Posterior a ello, de los ítems de prueba que fue el A, B y el C, se pasaría al ítem número 4. Y es que este ítem número 4 lo contesta bien, se pasaría al ítem número 5, igual si es que lo contesta bien, se pondría un punto al ítem 1, 2 y 3. Si el evaluado obtiene un puntaje de 0 en el ítem 4 o 5, se retomaría al ítem 1 a 3 en reverso, hasta que obtenga un puntaje perfecto, y luego se pasaría al ítem 6 y se seguiría así. Después se continúa el test hasta que satisfaga el criterio de interrupción. Se debe interrumpir al cabo de 4 puntajes consecutivos de 0 o 4 puntajes de 0 en 5 ítems consecutivos. Las respuestas del ítem 1 a 3 y del 4 al 26 pueden recibir puntaje de 0 o 1. Si el examinado obtuvo puntajes perfectos en el ítem 4 o 5, se le asignará un puntaje de 1 por cada uno de los ítems del 1 al 3, que son estos. Si se administraron algunos pero no todos los ítems retrogresivos porque el examinado respondió correctamente a 2 ítems consecutivos, asígnele un punto por cada uno de los ítems retrogresivos no administrados. En el subtest número 8, que es de dígitos, consiste en 2 pruebas. La primera es de que se le dará al evaluado un grupo de dígitos y él los tendrá que decir en el orden que usted lo diga. Y la segunda es de dígitos hacia atrás, que igual se le da un número de dígitos y él los tendrá que decir en el orden contrario que se le diga. Es decir, dígitos hacia adelante y dígitos hacia atrás se debe de administrar por separado, es decir, no se puede ir intercalando pregunta por pregunta. Hay que administrar ambos intentos de cada ítem, así el primero esté mal o esté bien. Ya. Antes de empezar el primer ítem, se debe anteriormente que se le va a otorgar un grupo de números y él debe repetirlos. ¿Ya? En la parte de dígitos hacia atrás, hay que decirle que él diga los números que usted le proporcionó en orden inverso al que se le dice. Por ejemplo, si se le dice 2 y 4, tiene que decir 4 y 2. Segundo grupo de números y se puntuaría como 1 y daría una suma total de un punto, y así con los dígitos hacia atrás de igual manera. En el caso de que el número que se le otorga contesta incorrecto, se le pondría 0, y si contesta incorrecto el segundo grupo de números también se le pondría 0 y se suspendería la prueba y se pasaría a la siguiente pregunta. Test número 9 de información.
Para este subtest necesitamos de los 28 ítems que los tenemos en el manual, en donde se le pide al examinado que responda oralmente a una serie de preguntas, para lo cual se necesita de información fáctica. Iniciando desde el ítem 5. Si el examinado obtiene puntajes perfectos en los ítems 5 y 6, se consideran ya ganados los ítems anteriores, del 1 al 4. Pero si en caso de que obtenga una puntuación de 0 en el ítem 5 o 6, se pregunta de forma inversa los ítems anteriores. Subtest número 10, ordenamiento de láminas. Para la aplicación de este subtest necesitamos del manual, un juego de 11 láminas y un cronómetro, que en este caso usaremos el del celular. Cada ítem consiste en un juego de láminas que narra una historia. Al examinado se le presenta las láminas en un orden específico pero ilógico, y este debe de reordenarlas para crear una historia lógica dentro de un determinado tiempo que dura 30 segundos. Pone las láminas del ítem 1 en orden numérico frente al examinado, por ejemplo del 1, 2 y 3. La marcada con el número 1 debe quedar a la izquierda de él, y debemos decirle que estos dibujos cuentan una historia acerca de un obrero que construye una casa, pero no están en el orden correcto, y debe ordenarlas para que cuenten una historia con sentido. Se inicia desde el ítem 1 y se interrumpe la aplicación de este subtest si el examinado tiene 4 puntajes consecutivos de 0 a partir del segundo ítem. Yo les voy a explicar el subtest 11, que se trata de la comprensión. Los materiales que vamos a utilizar para esto son los 18 ítems que se encuentran en el manual. En este subtest el examinado tiene que responder oralmente a unas preguntas y dar solución a problemas cotidianos o demostrar la comprensión del concepto. Se inicia por el ítem 4. Si el examinado tiene un puntaje perfecto de 2, en el ítem 4 y 5 se procede a dar un puntaje de 1 en el ítem 1, 2 y 3. En cambio, si el examinado tiene un puntaje de 0 o 1, se retrocede. Es importante señalar que hay instrucciones generales que las encontramos en el libro. Y también para los ítems 6, 9, 14, 15 y 18 se presentan varios conceptos generales correctos. A estos ítems están singularizados con un asterisco en las instrucciones por ítem y en el protocolo. Ahora les voy a explicar el subtest número 12, que se trata de la búsqueda de símbolos, para lo cual vamos a necesitar un cronómetro, que en este caso vamos a utilizar el del celular, 2 lápices de gráfico número 2 sin goma, el cuadernillo de respuestas y la plantilla de puntuación de búsqueda de símbolos. En este subtest el examinado recorre visualmente 2 grupos de símbolo, un grupo de símbolo objetivo y otro grupo de símbolo de búsqueda. Debe indicar si alguno de los símbolos del objeto aparecen entre los 5 de la búsqueda. El examinado tiene que responder a los ítems todos los que pueda dentro de un tiempo límite de 120 segundos. Ahora bien, para indicarle lo que tiene que hacer al examinado, tenemos que decirle: fíjese aquí, observe que hay 2 formas de lado, una del lado izquierdo y otra del lado derecho. Ahora bien, existen 2 ítems,
un ítem de muestra y un ítem de práctica. En el ítem de muestra, el examinador le explica al examinado cómo tiene que desarrollar la actividad, y el ítem de práctica sirve para que el examinado ponga en práctica lo que aprendió. En el ítem de muestra, el examinado le dice al examinador que debe buscar un símbolo en el lado derecho que se encuentre en el lado izquierdo. En este caso es esta figura. Como si se encuentra una figura igual, ponemos sí. En el subtest número 13 tenemos ordenamiento de números y letras. Los materiales que necesitamos para este subtest son el protocolo. En la descripción tenemos que pedirle al examinado que recuerde una combinación de números y letras, ordenando por consiguiente primero los números en orden de menor a mayor y luego las letras en orden alfabético. Cada ítem consta de 3 intentos y cada intento presenta una combinación diferente de números y letras. En la interrupción se puede llevar a cabo la interrupción si en los 3 intentos obtiene un puntaje total de 0. En las instrucciones tenemos que cada intento de los ítems lea las combinaciones a un ritmo de un número y letra por segundo y concederle un tiempo adecuado para cada respuesta. A continuación viene un ítem de práctica. Se le dice al examinado una pequeña consigna. Voy a leerle un grupo de números y letras. Después quiero que usted me diga los números primero de menor a mayor. A continuación dígame las letras en orden alfabético. Por ejemplo, si yo leo T7, su respuesta debe ser 7E. El número debe ir primero y después la letra. Si yo digo 9C3, su respuesta deberá ser 39C. Primero los números de menor a mayor y después las letras en orden alfabético. Por ejemplo, 6F, lo correcto sería 6F. En el siguiente, G4, la respuesta correcta sería 4G. En la siguiente sería 3M5, lo correcto sería 35M. En la siguiente tenemos T7L, la respuesta correcta sería 7LT. Y por último tenemos 1JA, la respuesta correcta sería 1AJ. Si el examinado comete un error en cualquier ítem de práctica, corríjalo y repítale las instrucciones según sea necesario. Aunque el examinado fracase en todos los ítems de práctica, continúe con el subtest. En caso de que el examinado diga las letras primero, después los números, se le contará como correcto, ya que se tiene que tomar en cuenta el orden en el que se encuentran las letras, que debería ser en orden alfabético. El último subtest, que corresponde al número 14, rompecabezas, trata de que el examinado, mediante los rompecabezas que se le presenten, arme correctamente que da lugar a una figura común. Dentro de los materiales a emplearse son los 5 rompecabezas, la pantalla de rompecabezas, el registro o protocolo, el manual, así como también el cronómetro. Cada rompecabezas tiene un tiempo límite, por lo que el examinador tiene que estar muy pendiente de eso para que mediante la realización que hace el examinado, él pueda registrar también el tiempo que va aquí y el número de uniones correctas que él ha hecho. Para ordenar cada uno de los rompecabezas se debe considerar las instrucciones que presenta el manual, así como la pantalla también. Como podemos observar, aquí está cada uno de cómo deben ir ordenadas las figuras. En este caso vamos a tomar el rompecabezas número 1. Para ello se va a colocar por esta parte de aquí, de tal manera que el examinado no vea todas las instrucciones que tenemos en la pantalla.
Se coloca de izquierda a derecha considerando los números que se encuentran detrás de cada rompecabezas. Entonces vamos a proceder con el primero. Aquí está ordenado el primer rompecabezas en donde el examinado debe de realizarlo en un tiempo límite de 120 segundos, es decir, estamos hablando de 2 minutos. Entonces se le da la consigna al rompecabezas. En primer lugar se le dice: quiero que me armes el rompecabezas, y luego posterior de aquello se retira la pantalla del rompecabezas y se le dice que si arma correctamente todas estas piezas darán lugar a algo, por lo tanto que lo realice de la forma más rápida y que nos avise cuando haya terminado. En un supuesto caso que el examinado gire la pieza, se debe colocarlo del anverso de la ficha, y si es que este no ha terminado de armar el rompecabezas y está a punto de hacerlo, se toma en consideración el número de fichas que ha realizado en ese momento, el número de fichas correctas que ha armado, y no se le dice nada, esto con el fin de no quitarle la motivación al examinado. Para una explicación de cómo se lo administra, cómo se lo aplica, vamos a realizarlo. Aquí tenemos nuestro examinado que nos va a ayudar. Bueno, te voy a pedir que me armes algunas piezas, algunos rompecabezas. Mira, son estas. Ahora, si es que tú me las armas de modo correcto, va a dar lugar a una figura en común. Te pido que lo hagas de la manera más rápida y cuando lo termines me avises, por favor. Sí, ya puedes comenzar. Muchas gracias. Entonces se registra el tiempo en que él lo ha realizado, que lo ha armado, que en este caso son de 30 segundos. Se registra aquí y luego se procede a ver el número de uniones que ha hecho, considerando también aquí en la pantalla cómo debería de haber quedado. En este caso todas las uniones están bien, por lo tanto son 5 uniones correctas. Cabe recalcar que cada uno de estos rompecabezas tiene un tiempo límite a considerarse, todos no son iguales. Por ejemplo, en el caso del perfil, que es el rompecabezas número 2, la persona también debe de realizarlo en un tiempo de 120 segundos. Pero a diferencia del número 3, que da lugar a una figura de un elefante, el tiempo es mayor, mayor, sí, es decir, 180 segundos.